Cadena trófica, en realidad, lo que nos está diciendo es que es una cadena de alimentación, es decir, quiénes se alimentan de quiénes. Lógicamente que cuando vemos en la naturaleza las diferentes especies que se van alimentando, vamos a tener que el primer eslabón, como dijimos la clase anterior, el primer eslabón de energía para el planeta es el Sol. Y el segundo, o en este caso, el primer nivel en la Tierra, en el planeta, son los vegetales, porque ellos tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, es decir, de aprovechar la luz del sol y poderla convertir en alimentos, en frutos, etc. Desde la Tierra. Entonces, ahí tenemos un ejemplo bastante válido de todos las especies que son fotosintéticas, ¿no es cierto? Las especies fotosintéticas son entonces, repito, las que se denominan autótrofos o productores primarios. La segunda cadena en el planeta, o diríamos, perdón, el segundo eslabón de esta cadena en el planeta, lógicamente, van a ser los herbívoros, porque los herbívoros consumidores secundarios, los carnívoros, porque los carnívoros a su Licenciado, vez, su sí, internet está mal, está Se escucha. entrecortado. Sí, se corta, o sea, no se escucha por un rato. Sí, Sí, me puede confirmar si me está escuchando, por favor. Se escucha entrecortado. Sí, Ok, gracias. Sí, lo que pasa es de que estoy en el campo y está venteando demasiado y eso seguramente hace que sea la señal inestable. Am, Caramba, es una pena esto porque son cosas importantes las que tengo que decir. A ver, déjenme ver si puedo estabilizar un poco. Ahora se le está escuchando bien, pero Ok, entonces continúo y así hay algún problema, me dicen de nuevo, por favor. Decía que la primera cadena, el primer eslabón de la cadena son los productores o los autótrofos, que son todos los vegetales, o los fotosintéticos, porque no solamente son vegetales, sino todas las algas marinas que también tienen capacidad de hacer fotosíntesis y de hecho hacen más fotosíntesis que todos los bosques del mundo. El segundo eslabón está dado por los consumidores primarios, que son los herbívoros, los que se alimentan de las plantas, y el segundo nivel estaría dado por los consumidores secundarios, que en este caso son los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Y por último tenemos un tercer eslabón, que son básicamente los descomponedores, es decir, todas las bacterias, todos los microorganismos que son capaces de eh, descomponer toda la materia orgánica, tanto de vegetales como de animales. Entonces, estaría dada de que tanto los consumidores secundarios como los descomponedores los podemos llamar heterótrofos. Entonces, autótrofos a los vegetales o los que hacen fotosíntesis y heterótrofos van a ser
tanto los consumidores primarios, secundarios y los descomponedores. A esta vamos a llamar pirámide trófica, ¿no es cierto? Donde vemos cómo va fluyendo la energía. Porque la palabra trófico significa alimentarse, ¿no? Trofos es alimentación. Entonces, cuando dice autótrofo es autoalimentación, heterótrofo que se alimenta de otras cosas, ¿no? Los herbívoros se alimentan de hojas, ramas, frutas, y los carnívoros, por supuesto, de los animales herbívoros. Entonces, todos ellos, y con los descomponedores, que son las bacterias, entonces estarían prácticamente toda la cadena trófica lista. Ahora, en esta cadena trófica es importante aclarar que cuando recibe el sol y hace todos sus procesos fotosintéticos, los vegetales, y pasa, por ejemplo, a un fruto y un animal come un fruto. Ese animal que está comiendo el fruto solamente va a recibir el 10% de la energía. Y luego, cuando un carnívoro se alimenta de un herbívoro, también recibe solamente el 10% de la energía. Es decir, hay un 90% de la alimentación que no se recibe, es decir, que no se aprovecha, y a ese proceso se llama entropía. Entonces, la entropía hace que solamente un porcentaje promedio aproximado de 10% de energía. Fíjense que cuando se alimentan ustedes, en fin, todos los alimentos que se reciben en casa, de esos alimentos, aproximadamente el 10% se va a convertir en energía y el 90% se convierte en entropía. Es decir, se va en flujos, se va en orina, en heces, en transpiración, en la respiración, en todos los procesos fisiológicos que tienen los seres vivos, se va a ir ese 90% que no se va a aprovechar como energía y solamente el 10% es, diríamos, lo que va a quedar en calidad. No se escucha. La energía dice, nada se crea, nada se destruye. Acabo de recibir un mensaje que se cortó. Me verifican si me están escuchando, por favor. Ahora sí se Repetir escucha. de nuevo. Sí, pero hace rato no se escuchó otra vez. Repítalo de nuevo, Luis. Nuevamente se cortó. Cuando ustedes se alimentan, el 90% se va en heces, en orina, en respiración, en transpiración. Y solamente 10% de lo que se están alimentando va como energía para que su organismo trabaje. A ese proceso de pérdida de energía se la llama entropía. Entropía, por ejemplo, un foco de los focos antiguos. ¿Por qué gastaban más electricidad los focos antiguos? Porque cuando ustedes encendían o compraban ese foco era para que les dé luz. Pero además de dar luz, el foco daba mucho calor. Nadie compraba un foco para que dé calor, sino para que dé luz. Ese es un proceso de entropía, que la energía que está llegando no solamente está dando luz, sino que además está calentando. Entonces, por eso han ido sacando nuevos focos, los denominados tubos fríos o neones, luego los focos LED, que ahora un foco LED es superior porque resulta que es más eficiente, están reduciendo la entropía, porque al foco lo estamos comprando para que dé luz, no temperatura. Entonces ahora los focos son más eficientes y dan luz y calientan menos, por lo tanto ahorran energía, ¿no? Por eso se dice que esos focos son ahorradores de energía.
Entonces, la primera ley de la termodinámica dice, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. La energía no se crea, la energía no se destruye, pero la energía se transforma. Esta energía en un foco, la electricidad que está llegando, se va a transformar en luz y en calor. Cuando hacen funcionar un motor, el motor no solamente el motor de un auto sirve para trasladar, sino el motor también está emitiendo calor. Entonces, esos son sistemas que los ingenieros tratan de disminuir porque un motor que calienta está haciendo que parte de esa energía se vaya a entropía y no sea usado para lo que está hecho, en este caso, para transformarse en movimiento y que los vehículos nos puedan llevar sin calentarse porque es una pérdida de energía. A eso se refiere la entropía. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hay una segunda ley de la termodinámica que además nos dice que cuando la energía se transforma, tiende a pasar de una forma organizada a una forma menos organizada, ¿cierto? Es decir, se dispersa. Y esta dispersión es justamente lo que llamamos la entropía. Esta dispersión de energía es entropía. También es importante en el libro que ustedes puedan ver en la página 92, ahí dice, por ejemplo, las entradas y salidas energéticas de un herbívoro cualquiera. Puede ser un ciervo, una vaca. Entonces, tiene un consumo Dicen de nuevo, se cortó. No se escucha. Cortó. Inge se cortó. es una entropía, ¿no es cierto? Y otros subproductos como la orina, el metano, las heces, etc. Y hay un 25% de alimento inaprovechado, que en este caso el cuadro lo está mandando a heces fecales. Lógicamente que depende de la especie. Nosotros al principio hemos puesto un promedio de 10% de entropía, perdón, un 10% de energía ganada en la alimentación y un 90% de entropía. Pero si los cuerpos son, si el cuerpo de la especie que estamos estudiando, sea un ser humano, sea un elefante, sea una ballena, su entropía es ligeramente menor cuando son jóvenes, porque cuando están jóvenes usan más de 10% de energía. Pueden usar el 20, el 25% porque están en pleno crecimiento. Entonces hay mucha energía que se queda en el cuerpo, pero hay un 75% de entropía que no sirve para el crecimiento ni para el metabolismo. Lo que hemos dicho, respiración, transpiración, heces, orina, etcétera, etcétera. Entonces, si los organismos son más viejos, entonces más bien asimilan menos, ¿cierto? 7 hasta 6% de la energía de lo que consumen y el 93, 94% se hace entropía. Es decir, es energía que no está usando el cuerpo para sus funciones corporales. ¿Me han comprendido hasta acá o tienen alguna pregunta? Ok, supongo que está todo comprendido. ¿Me confirman que me están escuchando otra vez, por favor? Sí, se escucha, Lizu. Sí, ingeniero, se escucha. ¿Se Sí, escucha? se escuchan. Lo hace en esas ondas de luz, entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, que es la luz visible, ¿no es cierto? A la izquierda tenemos las luces ultravioletas
Y hacia la derecha tenemos las luces rojas o infrarrojas, que son de baja vibración, y las de la izquierda son de alta vibración. Entonces, la luz que es visible, que va del violeta al rojo, entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, es la luz que nos permite ver durante el día, ¿no? Y nos permite ver cómo refleja la luz en las diferentes instancias energéticas y nos muestra los colores que vemos, ¿no? A la izquierda el violeta, luego el azul, al medio el verde, luego el amarillo y finalmente al extremo derecho de 700 nanómetros el rojo. Y finalmente tenemos la ecuación de la fotosíntesis, que ya la habíamos escrito en el pizarrón en algún momento en la clase presencial, donde tenemos dos moléculas a la izquierda, que es de dióxido de carbono y de agua, que bajo la acción de la luz solar y la clorofila que se Se cortó. Se cortó, Inge. ese oxígeno es atmosférico. En clase pasada también ya les había dicho que toda nuestra atmósfera, todo el oxígeno de nuestra atmósfera tiene precisamente, ok, parece que se cortó de nuevo, les decía en la explicación de la fotosíntesis que hay un oxígeno al final de la ecuación, que es exactamente el oxígeno responsable de que la atmósfera que nosotros tenemos ahora sea la que tenemos. Es decir, estamos respirando el oxígeno que han producido las plantas en el proceso de la fotosíntesis, como ustedes pueden ver en la primera ecuación. Ese oxígeno con una flechita hacia arriba es el oxígeno atmosférico. Este tema de la fotosíntesis se las voy a dar en mayor detalle en la clase presencial. Y, por supuesto, para igualar la ecuación de fotosíntesis, tenemos al final de la página 93 la ecuación igualada, ¿no es cierto? Bien, básicamente es eso, porque la explicación de fotosíntesis se las voy a hacer un poquito más gráfica en el pizarrón para que entiendan cómo funciona. ¿Hay alguna pregunta que tienen? ¿Que tengan? Bien, la recomendación es de que por favor lean el libro, toda la parte que hemos avanzado, y en el mejor de los casos puedan leer lo que viene para adelante y estar enterados. No se olviden que a partir de la siguiente semana, en sus horarios de práctica, en el aula y en el día y en la hora que les toque, se deben presentar. Va a haber tolerancia 10 minutos para que ingresen al aula. Después de eso voy a cerrar la puerta y ya no podrán dar. Y la otra recomendación que también mandé al grupo es de que nadie puede dar examen en otro grupo que no sea el suyo. Bien, eso es. ¿Hay alguna pregunta? No. No hay Ok, ninguna pregunta. listo. Entonces, que tengan buenas tardes. Ok, gracias. Que no creo que vaya a haber mayor problema la siguiente semana respecto a estos levantamientos de aula, así que nos vemos en clase práctica a partir del lunes. Que tengan buenas tardes y que les vaya bien a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.